De vuelta a las 8:45. Queremos hablar de un tema que tiene conmovidas a muchas personas en Guatemala y tiene que ver con los ejemplos, los casos de maltrato infantil, de violencia extrema en contra de niños que hemos conocido en los últimos días. Una niña presuntamente asesinada por su propia madre a golpes y dos niñas descuartizadas junto a su madre, quien salió a buscarlas. Esas han sido noticias que en términos generales la prensa nos ha ofrecido en los últimos días, que ha espantado a muchas personas. Tenemos aquí a dos expertos para conversar en torno a ese tema: maltrato infantil, violencia en contra de niños en Guatemala. Carlos Alarcón es coordinador del área de Cultura de Paz de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Y Julio Roberto Prado es auxiliar fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Ambos, gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas noches. A nosotros nos horroriza ver noticias como estas, a pesar de que estamos en medios y nos encontramos con estos hechos comúnmente. Pero es algo fuera de lo normal, un caso como el de esta niña que fue presuntamente asesinada por su madre, o estas jóvenes con su madre que fueron descuartizadas, desmembradas el fin de semana y halladas por su padre. ¿Cómo lo ubican ustedes en una fiscalía como donde usted trabaja y ha trabajado este tipo de hechos? Bueno, en realidad se trata de una violencia constante contra la niñez que usualmente, digamos, tiende a ser en otros planos, como el sexual, por ejemplo, donde hay muchos abusos sexuales, sobre todo de parte de padres hacia hijas y de círculos cercanos, digamos, como en este caso. Digamos, la distinción de este caso es primero que la víctima perdió la vida y la perdió porque su madre se la quitó. Usualmente el agresor termina siendo el padre, ¿verdad? Me parece que este horror pues tiene que ver mucho, digamos, con la situación en que vive la niñez y el nivel de impunidad que hay también para estos casos. Sobre todo en los casos sexuales, la mayoría no termina denunciándose, dado que como el agresor está dentro del mismo círculo familiar, porque un niño usualmente no se mueve fuera de casa, sino está siempre con gente de mucha confianza, pues tiende a ser, digamos, el agresor parte de ese círculo de confianza. Carlos, esta es la situación habitual en Guatemala, una gran cantidad de casos de violencia y maltrato contra niñez. Sí, nosotros venimos reportando desde hace un poco más de 15 años la situación de los derechos de los niños y las niñas. Y en el caso de la violencia hemos visto permanentemente cómo esta situación ha venido empeorándose, agravándose constantemente. Hace 15 años, cuando teníamos un primer reporte de situación de la violencia, de la situación de la niñez, el tema de violencia no era tan prioritario. Habían otros problemas que afectaban muchísimo más. ¿Se ha agravado en número o se ha agravado en digamos, atrocidad? De las dos formas, en número y en atrocidad. Pero no es solamente la violencia de la muerte, sino los muchos tipos de violencia que existen: la violencia intrafamiliar, el bullying, el que se da, el acoso escolar. O sea, hay un sinnúmero de violencias que los niños y las niñas se ven afectados permanentemente y que normalmente son, como bien decía, los adultos que están alrededor del niño o la niña los primeros que afectan o violentan esos derechos. Ustedes presentaron un informe el viernes sobre la situación de la niñez y la adolescencia, y en una de las conclusiones encontré un dato que me llamó la atención. Resaltaban que es importante el castigo del abusador, pero que el sistema de justicia se le olvida que la prioridad es el menor de edad y que se abusa de la judicialización. Así es. ¿A qué se refieren con eso? Nos referimos a que cuando se da un hecho de violencia hacia un niño o una niña, normalmente, o lo que se permite o lo que se hace es que al niño lo institucionalizan y al violentador se queda en casa. Y el violentador se queda en casa, sí, lo mandan a un lugar y el violentador, el papá, el tío, el abuelo, el adulto, se queda en casa mientras se dan los procesos de investigación. O sea, se revictimiza, nuevamente se le vuelve a castigar al niño porque el niño está en su ambiente natural familiar, es víctima de algo, se va a una institución y los adultos se quedan tranquilos. O sea, ese es un problema serio que se está dando, el cual se debe ver las formas de cambiar esta situación. Aquí tenemos que trabajar para que el niño más bien comience a resarcirse en sus derechos que han sido violentados. Eso por un lado, pero también lo que nos decía Julio, la necesidad de hacer sentir que aquí no hay impunidad, pues que no haya más impunidad. Pero ¿cómo logramos eso? Bueno, hay muchas formas de abordar eso. Primero, desde el plano de la prevención, que es algo que trasciende, digamos, al trabajo del Ministerio Público.
Con el trabajo de la Fiscalía, lo que se ha intentado, digamos, desde la administración de la doctora, es buscar que los casos como este, que son emblemáticos, o sea, tengan un resultado eficaz. Este caso, por ejemplo, ha tenido un resultado bastante rápido, ¿no? O sea, ha trabajado bastante el INASIF con el análisis de las mordidas, según lo que he visto yo en prensa, etc. Lo otro es que, digamos, de parte de la Fiscalía, donde yo exactamente laboro, que es la que trabaja con la CICIG, tenemos el tema de los juzgados de niñez que mencionan aquí en el informe, que tienden a judicializar a los niños, que les mandan a las instituciones antes de las otras posibilidades que son involucrarlo con otra persona de la familia, el buscarle, digamos, otro ambiente más adecuado. La Fiscalía tiene presentadas 2 antejuicios o 3 antejuicios contra jueces de niñez. Uno, es más, ya está ligado a proceso por delitos cometidos precisamente contra los niños que debía defender. La otra persona, que también es juez, pues está ahora en el proceso del antejuicio. Y estamos hablando de que no son más de 10 o cerca de 10 jueces. 2 de 10 jueces están siendo procesados por esta Fiscalía. ¿Y los jueces están saturados de casos? Sí lo están. Ahora, pensemos, digamos, que en términos poblacionales Guatemala es muy joven. Y con eso podemos decir que la mayoría de carga, digamos, para cuestiones judiciales será en juzgados que se encarguen de este tipo de cosas. Los juzgados de la niñez o juzgados de familia. Si estamos hablando que hay 13 o 14 juzgados, estamos hablando que cada juzgado tendrá a su cargo más de, o cerca de 1 millón de casos posibles, ¿no? Entonces, y sí lo están. Se ha hecho una reforma hace muy poco, sobre todo en el área metropolitana. Se cambió el sistema de juzgados y se hizo un juzgado metropolitano único que está rotando para que los jueces, digamos, tengan una mayor dinámica. Antes solo existían 3. Han habido avances, pero son muy, muy lentos. En realidad llega uno a la conclusión de que lo más que puede hacer el sistema judicial es hacerse cargo de casos emblemáticos. O casos mediatizados. Sí. Yo quería preguntar algo sobre eso, y a ver si no me disparo en un pie con este comentario. Pero hace unos años hubo una mujer que detuvieron porque supuestamente mató a su hijo a golpes y a mordidas. Yo trabajé esa documentación, o ese reporteo. La mujer estaba presa, iba a ser condenada, y resultaba que la mujer no tenía dientes. Era un caso donde lo que había detrás era una violencia intrafamiliar tan severa que su conviviente, que era un ayudante de bus, había estrellado al niño contra una pila, lo había mordido varias veces durante un periodo prolongado, y la que estaba presa era su conviviente, la madre del niño. ¿Qué tan culpables o responsables somos los comunicadores que mediatizamos estos casos? ¿Qué tan apegados a la realidad notan ustedes que están en estos casos de lo que realmente se juzga en un tribunal? Bueno, es complicado porque también, digamos, la misma ley prohíbe que se revelen datos específicos del caso.